con una gran explosión. Se encuentra en tus artículos del hogar, juguetes y tecnología. Pero antes hay que encontrarlo. De hecho, es más valioso para nuestra civilización que el oro. Prepararlo. El viento es muy fuerte. Intentar erigir el acero es todo un desafío. Excavarlo. Estos camiones realizan largos recorridos y tienes que asegurarte de cargarlos con todo el material que puedas. Y refinarlo. Para este equipo internacional hay mucho en juego. Tuve que reunirme con personas de 9 países diferentes, con 9 profesiones distintas, pero logramos ponernos de acuerdo y trabajar. Para obtener este mineral esencial en la era digital, en esta megamina millonaria. Sin él, las luces se apagarían. Los autos no circularían y las cirugías serían imposibles. Es fundamental para la electrónica y nuestros indispensables celulares. Y aún más importante, hace posible la energía limpia. Pero para la mayoría, su origen es un misterio. El cobre es el mejor ejemplo de lo que llamamos un mineral estratégico. Es muy importante para la infraestructura moderna, en especial por su versatilidad. Es resistente a la corrosión, se puede moldear, así que si necesitas mover electricidad, si necesitas mover información, si necesitas mover agua, no hay nada que funcione mejor que el cobre. Descubierto hace casi 10.000 años, el cobre inicialmente solo se utilizaba para objetos decorativos como joyería. Pero hace unos 3.000 años, los mesopotámicos empezaron a mezclarlo con estaño para obtener una aleación, el bronce. Con ese nuevo material, crearon todo lo imaginable. Y por supuesto, espadas. En la edad de bronce descubrieron que si añadían una pequeña cantidad de otro metal al cobre, creaban un metal que tenía todas las ventajas del cobre y que además era tan duro como para forjar la hoja de una espada y herramientas efectivas. Probablemente se sintieron muy emocionados. De repente se dieron cuenta de que tenían un arma secreta. Si eres un soldado con una espada de bronce y te enfrentas a otro con una lanza de madera, seguro dirás, yo tengo el arma secreta. Podríamos compararlo con algo como la bomba atómica. Cuando la tuvimos, dijimos, esto es algo que nadie más tiene. Es único, es nuevo y nos brinda poder. Tener un nuevo metal como el bronce, que es tan duro como para fabricar una nueva arma, te haría sentir poderoso, casi invencible, porque ahora tienes esta arma y eres el único que la posee. Sabes que es fuerte, es dura y está afilada. Además la puedes utilizar como espada, como un arma o como un arado. Ahora podrías arar un terreno que antes no podías porque era demasiado duro. El descubrimiento del bronce como aleación metálica fue uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la cultura humana moderna. Tiempo después, con la llegada de la revolución industrial, la era de la electricidad y la bombilla, se hizo evidente que, por su precio, flexibilidad y conductividad, el cobre era esencial. Es muy fácil moldearlo o transformarlo. Si elimináramos el cobre, nuestra civilización industrial básicamente se detendría. No hay nada en la tabla periódica de elementos que funcione como lo hace el cobre.
En mi opinión, el cobre es mucho más valioso para nuestra civilización que el oro, porque lo necesitamos. El oro es muy preciado en la joyería, es maravilloso para ciertos tipos de circuitos, pero no funciona tan bien como el cobre. Es más fácil de encontrar, es fácil de trabajar y hay más. En cierto modo, si tuviera que escoger alguno, me quedaría con el cobre y me desharía del oro. En la actualidad, el mineral de cobre se extrae en todo el mundo, en Sudamérica, México, África, Australia, Estados Unidos, Rusia y Kazajistán, donde el mayor productor es una empresa llamada Kaz Minerals. Aquí, en dos minas distintas, Kaz Minerals opera con instalaciones casi idénticas. Cada año, 3.000 trabajadores extraen más de 70 millones de toneladas de mineral. Una vez refinado, se obtienen 250.000 toneladas de cobre, con un valor de más de 1.500 millones de dólares. En la mina hay mucho en juego. Las inversiones en equipamiento, área de trabajo y mano de obra son elevadas. Y las fluctuaciones de los precios del mercado amplifican los riesgos. La vida útil de una mina se mide en décadas y el costo de operar una mina en billones de dólares. Hay que llevar a cabo un gran desarrollo técnico para que la mina funcione y comience a extraer el mineral y el metal del suelo. En la minería, si apuestas en grande, puedes ganar en grande. A nosotros nos encanta el riesgo. En este negocio debes ser capaz de medir cada maniobra. Creemos que sabemos cómo hacerlo y así deja de ser un riesgo. Por ello, es fundamental ajustarse a los plazos y al presupuesto. Hay que evitar los errores a toda costa. La eficiencia lo es todo. Y eso significa una gran presión sobre cada individuo, desde la base hasta la cima. Una mina es el mejor ejemplo de la frase "el tiempo es dinero". La eficiencia es todo. Si realizas una explosión a uno de los lados de tu mina de cobre y no hay nadie ahí para recoger ese mineral, estás perdiendo tiempo. Y si pierdes tiempo, pierdes dinero. Y en una industria repleta de máquinas gigantescas y potentes productos químicos, mantener la seguridad del personal es muy importante. Nuestro objetivo es muy claro. No queremos que nadie se lastime, sino que regresen a sus hogares sanos y salvos. Esas vidas están en mis manos. La seguridad de los mineros y los trabajadores es muy importante. Si alguien resulta herido, el trabajo se detiene. Hay 4 pasos para obtener el cobre. Hay que encontrarlo, prepararlo, excavarlo y refinarlo. O como dicen los mineros, concentrarlo. Separas el material que no quieres y concentras el material que sí quieres. El concentrado de mineral es más fácil y eficiente para trabajar. La corteza terrestre posee menos de 0,01% de cobre, por lo que los geólogos utilizan toda clase de herramientas para encontrar el lugar adecuado para excavar. Y eso va desde fotografía aérea hasta imágenes satelitales y prospección del terreno. Hay que ir a las zonas donde los procesos naturales han generado el cobre.
Y la mejor manera de encontrarlo es ir a los lugares donde hay volcanes, sin importar si están activos o lo estuvieron. Allí hay magma y fluidos cáusticos hirvientes que recogen toda esa baja concentración de cobre y la reúnen en un pequeño lugar donde resulta posible extraerlo del suelo. Es el metal de la era digital. Vital para las telecomunicaciones y la transmisión de electricidad. Trabajamos con un importante productor de cobre que tiene minas muy exitosas en Kazajistán, produciendo más de $1.000 millones en cobre al año. Pero mucho antes de entrar en producción, deben encontrar un lugar adecuado. Y eso es lo que están haciendo hoy en un futuro emplazamiento minero en el extremo oriental de Rusia, en el estado de Chukotka. Es un proceso meticuloso en el que geólogos, ingenieros y técnicos excavan y extraen innumerables muestras de núcleos para analizarlos y evaluarlos, y así trazar con precisión lo que ellos llaman el yacimiento. Un yacimiento simplemente es la roca que contiene altas concentraciones del metal deseado. El yacimiento puede tener una gran cantidad de formas. Puede ser muy simple, como un cuenco, o puede ser muy complejo. Podría ser como una telaraña de vetas interconectadas de centímetros a metros de grosor. Y en la minería nos interesa una pequeña parte de esa roca donde está el metal que queremos. Estos equipos de prospección inicial viven en lugares aislados, lejos de la civilización. Ellos deben enfrentarse a todo, desde temperaturas extremas hasta animales salvajes. A veces hace frío, mucho frío. Sin embargo, tenemos que ir al campo y trabajar en esas condiciones. Así es nuestro trabajo. Por ejemplo, esta es una zona muy alta y yo le temo a los osos. Aquí hay muchos de ellos y también ciervos deambulando alrededor y ellos añaden un poco de picante a nuestro trabajo. Una vez que el cartografiado está listo, los ingenieros comienzan a diseñar la mina, los edificios, las estructuras y la infraestructura. Llevar los materiales a un lugar tan aislado es un gran reto. Y todo se trata de Logística. El mayor reto que tenemos es la logística. Conseguir el material. Tengo una lista de lo que necesitaremos en 2 años. Tengo que diseñarlo. Tengo que hacer un cálculo de los materiales que necesitaremos. Tengo que encargarlos, llevarlos a fabricación. Todo eso toma al menos 1 año. Luego, se necesita un equipo de especialistas para construir esta ciudad minera. Ryan Tomlinson, el director del proyecto de expansión de Aqtogai, está ensamblando una nueva concentradora de mineral de cobre. Como pueden ver, el viento es muy fuerte en esta área, así que intentar erigir el acero es todo un desafío. No podemos operar grúas en este tipo de clima. En el invierno debemos acondicionar un lugar para verter el hormigón, construir carpas y calentarlas para que tengamos un mínimo de 5 grados centígrados para curar el hormigón. Soy de Kazajistán. Soy canadiense. Soy de Estados Unidos. Y como en cualquier lugar,
Hay factores humanos. Aquí está. Las minas son una especie de Naciones Unidas de personas, lenguas, culturas y valores. Se necesitan gestores capacitados para que las operaciones funcionen sin problemas. En mi primer proyecto tuve que reunirme con personas de 9 países diferentes, con 9 acentos distintos, con 9 profesiones distintas y diferentes culturas. Pero logramos ponernos de acuerdo y trabajar. Debes ser capaz de entender de dónde viene la gente y cómo tratarlos. Tienes que conocer a tu equipo para poder trabajar con ellos. En la mayoría de las minas de cobre, hay algunos lugares que son esenciales para el trabajo. La trituradora, la concentradora, la zona para desechos o relaves y, por supuesto, la propia mina. Puede tomar años y una enorme inversión preparar el yacimiento para entrar en producción sin que se refine siquiera 1 gramo de cobre. Es un negocio de gran riesgo, pero de altas recompensas. Para poder operar una mina de cobre, se debe ser tolerante y ser capaz de administrar el riesgo y el estrés. El precio que puedes obtener por tu cobre va a fluctuar. Debes poder mirar a largo plazo durante las décadas que durará la mina. Sin él, los aviones no volarían, los autos no circularían y no podrías cargar tu celular. Es el cobre, el metal de la era digital. Hemos estado explorando y construyendo una gran mina de cobre. Ahora estamos listos para empezar la excavación en el pozo de la mina. Aquí, en el yacimiento de Bosshakol de Cass Minerals, Doug Chapman está a cargo. La gente cree que solo cavamos un agujero, pero es mucho más que eso, es como un ballet. Este pozo tiene 800 metros de ancho, 4 kilómetros de largo y 130 metros de profundidad. Cada día, un ejército de 300 obreros, ingenieros, geólogos y operadores extraen 85,000 toneladas de mineral. ¿Por qué necesitan tanto? Es un juego de porcentajes. Este es un trozo de granodiorita, el principal mineral de nuestro pozo en Bosshakol. Lo que hacemos con la voladura es convertir las rocas grandes en rocas pequeñas como esta. Así es más fácil ponerlas en camiones y llevarlas al concentrador. El principal mineral dentro de esta granodiorita es la calcopirita. De ahí obtenemos el cobre. La media es de 0,4 en esta pieza, 0,4%. Algo como esto dentro de esta roca. Debemos molerla muy bien para poder sacarle algo de cobre. Doug ha trabajado en voladuras durante décadas. Perforación y voladura, eso es lo primero. La fragmentación ayuda a las palas a excavar y así poder mantener la tasa de productividad. Preparar los camiones y asegurarse de que estén llenos es lo más importante. Estos camiones realizan largos recorridos y tienes que asegurarte de cargarlos con todo el material que puedas. Aquí, Doug tiene un equipo especializado que perfora los agujeros, añade el material explosivo y ajusta el tiempo para cada carga. Hace 200 años necesitabas a 1000 trabajadores con picos para romper la roca. Pero ahora, en lugar de eso, tenemos explosivos. Los explosivos son como un gran martillo. No se puede llevar la excavadora hasta el yacimiento y solo recoger el material.
Es mucho mejor si quebramos la roca en pedazos que podamos mover de forma eficiente. Es todo un arte, y cuando se ejecuta correctamente, una explosión es un espectáculo. 4, 3, 2, 1, ahora. La explosión es genial. Me gusta sentir la vibración y oír el ruido. Es realmente emocionante. Llevamos 4 años y medio explotando esta mina. Según la información que tenemos, nos restan unos 35 años de trabajo en este lugar. En ese momento estaremos unos 300 metros más abajo y nos extenderemos 2 kilómetros por ahí y otro kilómetro hacia allá. Así que la mina será muy grande. Siguiente paso, el transporte y un recorrido de 3 kilómetros a bordo de un camión de 115,000 kilos, valorado en $4 millones, junto a un guerrero del volante. El trabajo de estos camiones y sus conductores comienza cuando logran cargar nada menos que 230 toneladas de mineral. Trabajando las 24 horas del día, realizan 80,000 viajes al año, sin importar las condiciones climatológicas. Andre Konimishin conduce uno de estos gigantescos camiones. Pesa 423 toneladas. Tiene un motor de 2.400 caballos y vale unos $4 millones. Empezó su carrera conduciendo camiones pequeños y ahora ha llegado a la cima. Aunque estos vehículos son muy sofisticados, hace falta un maestro para domar a estas bestias. Al principio me daba algo de miedo. Conducir en este lugar es más difícil porque tiene puntos ciegos. Debes ser muy cuidadoso y no distraerte en ningún momento. Estos camiones están equipados con 4 cámaras y sensores de aparcamiento, pero aún así sigue habiendo puntos ciegos. Sin duda lo más difícil de conducir este camión es sentir sus dimensiones, su tamaño. Tienes que calcular dónde girar y saber si vas a poder entrar a un lugar. Eso es lo más difícil de este trabajo. Y como en cualquier otra parte de la mina, el tiempo es dinero. Cada segundo que se pierde aumenta el costo final de la producción, y eso también se aplica al transporte. Es muy sencillo saber si un conductor es bueno. Se puede saber por la forma en que se acerca a una excavadora o al borde de un vertedero. Es decir, si le lleva poco tiempo moverse hacia la excavadora. Si sabe calcular un giro en un espacio pequeño, ese es un conductor experimentado. Mientras los camiones se dirigen a su siguiente destino, pasan por una de las operaciones más importantes de la mina: el área de mantenimiento. Y este no es un taller de reparaciones común y corriente. En el interior de este enorme edificio, decenas de personas trabajan sin descanso en estos gigantescos camiones, máquinas y piezas. Aquí hacen de todo, desde cambiar los titánicos neumáticos hasta reforzar los grandes cajones de los camiones. Usamos este lubricante para comprobar el grosor del metal en 3 puntos. Reviso aquí arriba, en el medio y aquí en el fondo.
Entonces puedo ver el promedio del metal desgastado. Aygerim Asiduyekova es ingeniero de confiabilidad. Revisa cada equipo como si de un paciente se tratara. Noté que algunos de los metales eran demasiado delgados. Y había zonas donde las soldaduras estaban agrietadas. Así que recomendé que cambiaran el revestimiento y que reforzaran la soldadura. Una vez completado el mantenimiento, el equipo vuelve al camino, listo para su próxima tarea y destino. Y para este camión minero, el destino es la trituradora de rocas. Una monstruosa máquina que muele más de 900,000 kilos de mineral de cobre por día. Con cada carga, un enorme eje comienza a girar, llevando las piezas más grandes hacia el fondo. Fragmentos que pesan cientos de kilos se convierten en trozos pequeños de pocos kilos. En una mina, sacas el material por los laterales del pozo. Así logras facilitar la salida del mineral del yacimiento. Ahora debes mover ese mineral de forma eficiente. Y la mejor manera de hacerlo es volverlos más pequeños para que entren en los camiones. El trabajo de la trituradora es tomar estos grandes trozos de mineral y dividirlos en trozos más pequeños que sean más fáciles de transportar. Es el metal de la era digital. Perfecto para transmitir energía limpia y alimentar nuestros aparatos electrónicos. Es el cobre y estamos atestiguando su extracción en una mina de clase mundial. Hasta ahora hemos encontrado el lugar, construido las estructuras, excavado el mineral e iniciado la trituración. Ahora, una cinta transportadora de casi 1 kilómetro lleva miles de toneladas de mineral triturado hasta su siguiente destino. La concentradora. Este vasto edificio alberga sofisticados sistemas de control que supervisan y guían constantemente la extracción de cobre de la roca. Guy Cordingley es el director de concentración. Se le podría llamar el amo de la concentradora. Puedes oír cuando las cosas están funcionando y también cuando no lo hacen, a pesar del ruido ahí adentro. También puedes saber por los olores si la mezcla de reactivos es la correcta. A veces escuchas los sonidos de las máquinas y oyes ruidos, algunos muy agudos, pequeños estruendos, y sabes que algo en alguna parte puede estar mal. Debemos ir a revisarlo y asegurarnos de que funciona bien, o si requiere mantenimiento. En ocasiones, por ciertos olores, sabemos que no estamos añadiendo los productos químicos en las cantidades correctas. Otras veces sabes que todo marcha bien. Aquí se encuentra lo que podría considerarse una gigantesca cocina para cobre. Para estos cocineros, hay muchos pasos precisos que constantemente deben ajustar en función de los ingredientes. En este caso, el mineral de cobre.
El primer paso se vale de la molienda fina, en la que el mineral de cobre previamente triturado entra a una serie de molinos giratorios. Se toma el mineral y se lleva al molino hasta convertirlo en un polvo cada vez más fino. Es como si se tratara de un molino de harina donde se toma el trigo y se muele hasta convertirlo en harina. Y es que es más eficiente procesar el mineral molido finamente que tratar de trabajar con él en fragmentos grandes. Una vez que hemos molido el material hasta el tamaño deseado, normalmente entre 125 y 150 micras, algo así como la harina de repostería, añadimos los productos químicos y a partir de ellos volvemos hidrofóbicos los minerales de cobre. En otras palabras, no se mezclan. Repelen el agua. Entonces, este engrudo se airea y se convierte en una sopa burbujeante. Y mágicamente, esos minúsculos trozos de cobre se pegan a las burbujas y suben a la superficie. Esencialmente, es un gran baño de burbujas. En esta mezcla de agua, jabón, gas y burbujas, parte del mineral que nos interesa se pegará a las burbujas y flotará en la parte superior. Entonces se puede retirar esa espuma jabonosa que contiene el mineral concentrado. Podemos verlo como un baño de burbujas humano. Si llegas de tu jardín, cubierto de suciedad, te preparas un baño de burbujas y te sumerges en él. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que la suciedad que tenías encima ahora está pegada a las burbujas de jabón que flotan sobre tu bañera. Si quisieras, podrías tomar ese jabón y recoger la suciedad. Esa espuma rica en cobre se retira de la superficie, se seca y se divide en porciones listas para ser enviadas a la fundición. Tienen un 30% de cobre puro y se les conoce como concentrado. Obtuvimos el metal de la era digital en una mina de cobre de categoría mundial. Hasta ahora lo hemos encontrado, preparado, excavado y concentrado en pequeñas esferas con un 30% de pureza. Pero antes de salir de la mina y dirigirnos a la fundición, veamos dos curiosas formas por las que las minas de cobre pueden ganar mucho más dinero. Recordemos que en este negocio no se desperdicia nada. Puede haber una fortuna en lo que otros desechan. Un buen jugador nunca deja dinero sobre la mesa. Puede que el cobre sea el metal principal, pero es posible que en proceso encuentres otros metales de los que también podrías obtener un beneficio. Y es que en ese concentrado de cobre pegado a la espuma, puede haber más que cobre. Se pueden encontrar pequeñas cantidades de otros metales muy valiosos como plata y sobre todo, oro. Es difícil de creer, pero dentro de cada 3 toneladas de concentrado de cobre, hay alrededor de 30 gramos de oro. Parece poco, ¿verdad? Pero por pequeño que sea su volumen, esos 30 gramos de oro son muy valiosos y pueden costar 1/4 parte del valor total del concentrado. Además, en una mina eficiente, hay otra sorprendente forma de ganar dinero.
En muchas minas como esta, hay mineral de cobre oxidado cerca de la superficie. Esto hace que sea más difícil su extracción. Algunas minas simplemente lo desechan. Pero si hay suficiente, existe un proceso eficaz para liberar ese cobre y seguir ganando dinero. Un yacimiento es algo natural. Y puede ser complicado. Puede haber zonas que tengan altas concentraciones de cobre. Por ejemplo, muy por debajo de la superficie. Pero en la superficie puede haber áreas que tengan cantidades más bajas o de menor calidad de cobre, porque al ser más altas, pueden haber estado expuestas a la erosión del suelo, la lluvia y otros fenómenos naturales que degradan el mineral y reducen la cantidad de cobre. Una de las técnicas es la lixiviación por calor. La lixiviación por calor es un proceso muy sencillo y eficaz. El material se mantiene donde está y los químicos hacen todo el trabajo. Aquí, el mineral de cobre se apila en la superficie. Para realizar la lixiviación, se aplica ácido sulfúrico por todo el material. El ácido disuelve el cobre para que fluya hacia una alfombra y finalmente se acumula en una piscina. En la lixiviación, eventualmente vas a poder extraer la solución resultante del proceso. Esa solución se conoce como solución preñada porque en ella hay altas concentraciones de cobre disuelto. Esta solución restante se purifica y luego se vierte en recipientes gigantes para la etapa final. Se trata de un tipo de electrólisis llamado electroobtención. Como si fueran baterías gigantes, los recipientes se cargan con electricidad y los iones de cobre positivos se desplazan desde la solución hacia una lámina de acero cargada negativamente. En el último paso, esas grandes láminas, ahora cubiertas de cobre puro, se retiran de los recipientes. Se separa el exterior de cobre se apila y está listo para la venta. Hemos estado excavando en una mina de cobre de categoría mundial, donde se produce el metal más importante de la era digital. Un elemento que mantiene todo en funcionamiento, desde las líneas de electricidad hasta tu televisor. Hemos visto cómo obtienen el mineral con menos del 1% de cobre. Cómo lo trituran y lo refinan químicamente para hacer gránulos de concentrado de cobre con una pureza del 30%. Luego, esos gránulos se vierten en sacos de 2 toneladas, apropiadamente llamado bolsas gigantes, y están listos para su transporte. Nos acercamos a la etapa final, donde las cosas se ponen muy calientes. Esta es una planta de fundición. Aquí, el concentrado de cobre se coloca en hornos gigantes para llegar a una pureza casi perfecta. La fundición es genial, solo porque funciona, y los humanos son quienes la controlan. Si realmente vemos lo que ocurre en la fundición, veremos que es una increíble mezcla de calor y química. Tomas una roca y la colocas en un lado de la fundición, y lo que obtienes al otro extremo de la fundición es metal de cobre.
Es una asombrosa aplicación de la química. La fundición utiliza el calor, o concretamente calor y oxígeno, para separar el cobre de lo que no se quiere y combinarlo con algo que sí se quiere. En estos hornos, las temperaturas alcanzan miles de grados. ¿Por qué tanto calor? El calor es un acelerador. Hace que los procesos sean más rápidos. La naturaleza puede concentrar el cobre, pero tardará mucho más tiempo. El calor de la fundición acelera ese proceso para que obtengamos el cobre de manera más rápida y eficaz. Hay 4 pasos. El primero es el tostado. A una temperatura de 1260 grados, el concentrado de cobre se convierte en un líquido ardiente y las impurezas como el arsénico, el plomo y el azufre se queman. Luego, en un segundo horno, se vuelve a cocer el concentrado fundido. Pero esta vez se obtiene una capa rica en cobre por debajo y sobre ella. Desechos sólidos llamados escoria. Una vez eliminada la escoria, la capa de cobre fundido tiene una pureza del 60%, pero aún no está lista. Después, la estera se introduce en un tercer horno llamado convertidor. El convertidor airea drásticamente el metal fundido y calcina cualquier resto de impurezas de hierro y azufre. El material resultante se llama cobre ampolloso, que ahora tiene una pureza aproximada del 98%, cada vez más cerca de la perfección. El último paso de la fundición es el refinado al fuego. Aquí, el cobre se limpia de nuevo y se vierte en moldes de 5 centímetros de espesor con un peso de 340 kilos cada uno. Tienen una pureza del 99,5% y se llaman planchas anódicas. Pero aún no es suficiente. El cobre es un excelente conductor de electricidad. Pero eso depende del libre movimiento de los electrones a través de ese cobre. Si hay otras cosas en ese cobre, otras impurezas, como hierro, por ejemplo, eso hace que el movimiento de esos electrones, es decir, la electricidad, sea mucho menos eficiente. Digamos que tienes un cable de cobre impuro en un micrófono. Podrías tener interferencia en el sonido. Porque mientras la electricidad se mueve a través del cable, los electrones se mueven en una dirección. Pero la impureza haría que los electrones se muevan en otra dirección. Y esa diferencia crea el ruido. Una vez terminada la fundición, estamos listos para ver el último paso del purificado, llamado electrorefinación. De nuevo, recurrimos a la electrólisis. Esta vez, el ánodo es una de las placas previamente fundidas. Y el cátodo es una pieza de cobre puro. Cuando se acciona el interruptor, los iones cargados positivamente del ánodo de cobre menos puro migran a través de una solución ácida, desechando las últimas impurezas y adhiriéndose al cátodo de cobre puro. Cuando esos iones de cobre en solución se adhieren a los electrodos como metal de cobre, el resultado es cobre puro. Y es sorprendente. Y aquí está. El producto final es 99,99% perfecto. Listo para el mundo. De un lugar aislado e inexplorado,
a una ciudad minera llena de explosiones, transportes, trituradoras y concentradores, a los hornos de supercalentamiento y a los baños eléctricos finales. Se trata de un proceso increíble que proporciona uno de los metales esenciales para el mundo por el que vale la pena entrar a esta megamina millonaria.